complicado. Bueno, hemos empezado bien hasta que hemos encajado el gol. Luego nos han entrado un poco de dudas. Después, hasta que hemos conseguido hacer el 3-1 y un poco más, hasta la oportunidad que hemos tenido con Pana del mano a mano, creo que el equipo ha estado bastante bien. Pero cuando no matan los partidos, al final los resultados que van en diferencia de 2 goles, el hecho de que te recorten y que dé mucho tiempo, hace que un equipo se suelte mucho más y al otro le entren miedos, y al final es un poco lo que hemos visto, ¿no? Partido, podemos decir, prácticamente de infarto, ¿no? Lo que ha sido el choque. ¿Ha sido quizás el partido que peor lo has pasado como entrenador viendo los últimos compases del partido? Sí, porque por momentos vi que el partido estaba más que controlado y que teníamos muchas opciones incluso de poder haber aumentado el marcador, pero como te digo, el hecho de no haberlo hecho y haber hecho ellos un gol con cierta fortuna, pues bueno, al equipo le ha entrado ese miedo a perder lo que había ganado, y el equipo no ha sido el equipo que nosotros conocemos. Se ha metido atrás, no ha tenido soluciones con balón, no ha tocado, no ha estado fresco, y bueno, y el Covadonga lo ha hecho muy bien. Cierto es que en los últimos minutos lo ha hecho bien, incluso podía haber empatado. El gol de Pana sirvió también para golpear psicológicamente al rival. Sí, lo que pasa es que, como te digo, a los rivales no hay que dejarles nunca que levanten cabeza, porque son todos de tu liga, tienen las mismas posibilidades que tú, y si al final no cierras los partidos, pues lo que no has hecho se te vuelve en tu contra. Eso está más que claro. Yo creo que la acción de Pana la teníamos que haber finalizado en gol y haber matado el partido. Mister, ¿qué sensaciones tienes, además, por haber sido tu primer partido como local con público? La verdad que las sensaciones son buenas, ¿no? Que venga gente a Ganzábal es maravilloso, es lo mejor que nos puede ocurrir, y que venga la gente que realmente tiene que venir. Quiero decir que no solamente 300 personas, ¿no? Creo que, como hemos visto todos hoy, la capacidad que tiene este estadio daba para que pudiésemos meter a todos nuestros socios, y bueno, esperemos que más adelante esto pueda ocurrir. Con un 8% tan solo del aforo ocupado en el día de hoy, un 8% cuando en sitios cerrados se permite el 30%, ¿no? Sí, es algo ilógico, pero bueno, sabemos todos que con esta pandemia, todo lo que vamos escuchando, a veces hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? O el sentido común no se tiene realmente, ¿no? Como bien dices, el 8% de la capacidad de este estadio a puertas abiertas al aire libre, y luego ver que, por ejemplo, cines, teatros y demás pueden meter el 30%, no tiene mucho sentido, pero las leyes las pone quien tiene la posibilidad de hacerlo. Muchas fases en este partido, ¿no? El técnico visitante intentó agitar bastante largo en la segunda parte a ver si pasaba algo, y pasó, ¿no? Sí, al final está claro. Un entrenador, cuando ve a su equipo que va por detrás en el marcador, intenta sacar soluciones e intenta revertir la situación. Como te digo, al final, cuando tienes el partido perdido, el jugador también se involucra mucho más y hace cosas que hasta el momento no hizo, ¿no? Porque realmente el Covadonga no se comportó durante el partido como se comportó en el tramo final. 2000 líderes pues a las puertas de este parón. Supongo que los chavales ahí adentro estarán pues orgullosos todos, ¿no? Sí, hombre, esto es maravilloso. Era impensable al principio, pero esto no nos puede tampoco hacer no ver la realidad. Tenemos muchas carencias y tenemos que mejorar muchísimo si queremos sumar de 3, porque según van pasando las jornadas, ganar es mucho más complicado, se hace más difícil, y creo que tenemos que estar mucho mejor de lo que hemos estado hoy, ¿no? Yo creo que el partido hoy me voy con un mal sabor de boca, a pesar de haber conseguido una victoria, pero como dije siempre, tenemos que ser humildes, tenemos que tener los pies en la tierra y no creernos que somos superior a nadie.